Hey, ¿qué tal clase? Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy estudiaremos la ley de Coulomb. Partamos del concepto de lo que es la carga eléctrica. Esta es por definición la propiedad inherente de las partículas subatómicas, ya sean protones o electrones, que se manifiesta mediante fuerzas de atracción o repulsión a través de campos electromagnéticos, y su unidad de medida es el Coulomb. El protón es una partícula subatómica que compone el núcleo del átomo, junto con los neutrones. Dicha partícula, el protón, posee la ínfima cantidad de carga eléctrica de 1.6021 por 10 a la menos 19 Coulomb y una masa de 1.627 por 10 a la menos 27 kilogramos. Mientras que el electrón que orbita el núcleo posee la misma cantidad de carga eléctrica pero negativa, debido a la rotación de su spin, que se encuentra en sentidos opuestos. Su masa es unas 1840 veces menor que la del protón y es igual a 9.107 por 10 a la menos 31 kilogramos. La ley de Coulomb debe su nombre al físico francés Charles-Augustin de Coulomb, quien fue el primero en establecer las leyes cuantitativas de la electrostática y la interacción de las cargas eléctricas, cuyo trabajo fue publicado en 1785. Los elementos de carga que interactúan entre sí les conoceremos como cargas puntuales. Cuando son cargas positivas, las líneas de acción debidas a su naturaleza eléctrica salen de sí. En el caso contrario, las cargas negativas asocian líneas de fuerza eléctrica que ingresan hacia ese elemento. Por lo que el sentido vectorial de atracción entre cargas eléctricas opuestas será del elemento positivo hacia el elemento negativo. Entonces, como las líneas de fuerza eléctrica del elemento de carga positivo salen de él y en el elemento de carga negativo entran, se puede decir que las cargas opuestas se atraen entre sí y las cargas iguales se repulsan. Sabiendo esto, básicamente, la ley de Coulomb relaciona la fuerza ya sea de atracción o de repulsión entre elementos de carga puntuales, conforme el cuadrado de la distancia que los separa. Existen dos formas de escribir matemáticamente la ley de Coulomb: la forma escalar y la forma vectorial. En ambas se relaciona el producto de dos cargas que interactúan en un medio, por lo regular es el vacío, entre el cuadrado de su distancia de separación. En el caso de la forma escalar, esta solo describe la magnitud de la fuerza de interacción de las cargas. En cambio, la forma vectorial nos indica la dirección de acción de dicha fuerza, donde K es definida como la constante de Coulomb, igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, y esto aproximadamente igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. De aquí, epsilon 0 describe el factor de permitividad del medio, que por lo regular para efectos de análisis será el vacío, y es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre newton, o también como 1 sobre 36 pi por 10 a la menos 9 faradio sobre metro. La permitividad es la propiedad que tiene el medio de permitir desplazarse a algún elemento de carga. En caso que se pida hacer análisis sobre cualquier otro medio, se tendrá que dar el factor de permitividad de dicho medio en que se esté trabajando. Está de más decir que Q1 y Q2 son el valor de las cargas que interactúan entre sí, medidas en Coulomb, y que R es la distancia de separación de dichas cargas. En la forma vectorial, para conocer la fuerza y su dirección de acción entre las cargas, el análisis se lleva a cabo desde el origen respecto a un marco de referencia. Luego, a partir del marco de referencia, las partículas estarán ubicadas en el espacio o en el plano, dependiendo del problema. Cada partícula tendrá una coordenada respecto al marco de referencia, de aquí que se asocia un vector de posición desde el origen hasta la ubicación de dicha partícula. Las componentes de dichos vectores de posición estarán asociadas con el valor de cada una de las coordenadas de acuerdo a los ejes X, Y o Z. En el caso de querer conocer la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2, se ha de dirigir un vector de posición precisamente desde la partícula 1 hacia la partícula 2,
Esto, matemáticamente hablando, está definido como la resta del vector de posición de la segunda partícula menos el primero respecto del marco de referencia. Esto quiere decir que hay que restar cada una de las componentes x, y, z del segundo vector menos las componentes x, y, z del primero. Sin embargo, de acuerdo a la fórmula de la ley de Coulomb, el problema radica en encontrar el vector unitario que indica la dirección de la carga 1 hacia la carga 2. Esto es porque la magnitud de un vector unitario es 1 y al multiplicarlo por la magnitud de la fuerza ejercida de la partícula 1 sobre la partícula 2, esta no se alteraría y sería el equivalente a multiplicar por 1. El vector unitario en dirección de la carga 1 hacia la carga 2 está definido como el vector de posición que acabamos de obtener dirigido desde la partícula 1 hacia la partícula 2 entre su magnitud, donde la magnitud queda definida de la siguiente manera. Una vez encontrada la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2, nos daremos cuenta que la dirección de dicha fuerza tiene como punto de referencia de partida la partícula 2 en dirección de la partícula 1. Esto debido a la tercera ley de Newton, donde para una fuerza de acción existe otra de la misma magnitud pero en sentido opuesto. Lo que nos indica esto es que las partículas de carga negativa se ven atraídas por las de carga positiva, lo que demuestra que en un circuito eléctrico los electrones de una batería fluyen del polo negativo hacia el polo positivo. Veamos un ejemplito para aplicar lo que hemos estudiado. En este problema se proponen dos esferas de carga idéntica separadas por una distancia de centro a centro de 1.5 metros. Se nos pregunta que cuán grande será la carga si experimentan una fuerza de 2 newtons. Para dar solución a cualquier problema hay que visualizar el concepto. Dice que tenemos dos partículas de carga idéntica, no nos dice si son positivas o negativas, así que en nuestra libertad las proponemos a ambas de forma negativa. Al fin se cumple que son idénticas y estas tienen una distancia de separación de 1.5 metros. Tomando la forma escalar de la ley de Coulomb, decimos que las cargas Q1 y Q2 son idénticas, así que algebraicamente hablando las dejamos como menos Q, ya que las hemos propuesto como negativas, y así sin subíndice para indicar que son la misma. Sustituimos en la fórmula de la ley de Coulomb, menos por menos da más. Entonces tenemos que la fuerza entre estas partículas está dada por la constante de Coulomb que multiplica a Q al cuadrado entre la distancia R al cuadrado. Como el problema pregunta por la carga, únicamente queda hacer labor de despejar. R al cuadrado está dividiendo, pasa multiplicando, y K, que está multiplicando, pasa dividiendo. Y luego el cuadrado lo eliminamos con la raíz. Después, por propiedades de las potencias y las raíces, una potencia al cuadrado dentro del radical sale de la raíz, pero sin esa potencia. Sabemos que las partículas se encuentran en un medio vacío, por lo que la constante de Coulomb es de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Finalmente, solo queda sustituir la información que tenemos al respecto, por lo que la carga sobre cada una de las esferas es de 2.23 por 10 a la menos 5 Coulomb. Ahora veamos un ejemplito para el caso vectorial, y este nos dice que tenemos una carga positiva de 3 por 10 a la menos 4 Coulomb ubicada en el espacio vacío en el punto M 1,2,3 respecto al origen del marco de referencia. Y también tenemos una segunda partícula, pero de carga negativa, de menos 1 por 10 a la menos 4 Coulomb, ubicada en la coordenada n 2,0,5. Se nos pide obtener la fuerza que ejerce la partícula Q1 sobre la partícula Q2. Una vez que hemos visualizado el concepto del problema, para dar solución, partimos de la ley de Coulomb en su forma vectorial. Observemos que de dicha fórmula conocemos de antemano la constante K y el valor de cada una de las cargas. Entonces, el problema radica en encontrar la distancia de separación de dichas cargas y por ende,
También el vector unitario, que nos indica la dirección de la partícula 1 hacia la partícula 2, que el mismo problema pide la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la 2. Si fuera al revés, se hace al revés. Para encontrar el vector unitario dirigido de la partícula 1 hacia la partícula 2, es necesario conocer la posición de cada una de las partículas respecto al origen del marco de referencia, por lo que a cada partícula le corresponde un vector dirigido desde el origen hacia dicha partícula. Esto lo denotamos como un vector R1 para la posición del elemento 1 y un vector R2 para la posición del elemento 2. Las componentes de estos vectores están asociadas con cada uno de los valores de las coordenadas en que se sitúan dichas partículas. El elemento Q1 se encuentra en el punto M1,2,3, es decir, el valor 1 para X, 2 para el eje Y 3 para el eje Z, por lo que las componentes para el vector R1 serán 1 en Y más 2 en J más 3 en K, que corresponden con los valores en cada uno de los ejes de coordenadas. De forma similar, el elemento Q2 se encuentra en el punto N2,0,5, es decir, el valor 2 para el eje X. Luego, en este caso no hay ningún desplazamiento en Y 5 para el eje Z. Por lo tanto, las componentes del vector R2 serán 2 en Y más 5 en K. Luego, el vector que define la distancia entre el elemento de carga 1 hacia el elemento de carga 2 está definido como la resta del vector R2 menos el vector R1. Entonces, sustituyendo las componentes del vector R2 menos las componentes del vector R1, se tiene el vector de posición de la partícula 2 respecto de la partícula 1, que es lo mismo decir que es el vector de posición dirigido desde el elemento de carga Q1 hacia el elemento de carga Q2. Recordemos que el vector unitario está definido como el vector en cuestión entre su magnitud, en este caso el vector dirigido desde el elemento de carga Q1 hacia el elemento de carga Q2, donde la magnitud de posición del vector R12 corresponde con la distancia R minúscula que se ocupa en el denominador de la ley de Coulomb. Así, al usar el teorema de Pitágoras para el espacio, la distancia de separación de las partículas será de 3 metros. Finalmente, sustituyendo el vector dirigido del elemento de carga Q1 hacia Q2, entre su magnitud se tiene el vector unitario asociado a dicha dirección con componentes 1/3 en Y menos 2/3 en J más 2/3 en K. Para terminar, en la fórmula vectorial de la ley de Coulomb, conocemos los valores de las cargas propuestas en el problema. Sabemos que la constante de Coulomb es aproximadamente 9 por 10 a la 9 Nm² sobre Coulomb cuadrado. También hemos determinado la distancia de separación de las cargas, que es igual a 3 metros, y su vector unitario que indica la dirección de dicha magnitud. Entonces sustituimos y realizamos las operaciones. Nos damos cuenta que la dirección de acción de la fuerza es la misma que de la distancia de la carga 1 hacia la carga Q2. Sin embargo, su magnitud de acción es negativa. O que es lo mismo, también podemos multiplicar el signo por el vector de dirección R12. Por lo que el vector de fuerza obtenido tendrá la misma dirección pero en sentido opuesto. Esto representa que la fuerza de acción tiene como punto de referencia la carga 2 dirigida hacia la carga Q1. De aquí que podemos concluir que la fuerza de acción de las cargas eléctricas se mueven desde el polo negativo hacia el polo positivo, lo que llamaremos el sentido electrónico de la corriente, y no como nos han hecho creer bajo el sentido convencional de análisis de circuitos eléctricos. Pero más adelante veremos el porqué de dicha convención. Tu apoyo es importante, dale like si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte ninguna sesión. Alumnos del curso ordinario, a atender las actividades en Classroom y nos vemos la próxima sesión. ¡Chao!